Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, atentos, por favor, voy a pasar lista. A ver, empezamos. Daniela Arriola, ¿se encuentra? Sí, presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniela? Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches. ¿Cómo estás? Helen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Alistair Cayusani. Presente, profesor. Buenas noches. Muchas buenas noches. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Janet Durán. Durán, ok, te veo. Carmen García. Carmen. Richard Guamán. Buenas noches. Wilman Guamán. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yendi Huasco. Yendi. Marisol Malqui. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Carlos Milla. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Joana Nunayaye. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Focori. Claudia. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Claudia Villarrubia. Claudia. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, entonces, Buenas noches. ¿cuál es tu pedido? Ocori, ya. ¿Alguien más que haya se haya integrado recién y no le haya anotado la asistencia? García, Huasco, Villarrubia. Ya, bueno, ya se van integrando, vamos a anotar. Ya, Villarrubia. A ver. Ya, entonces solamente me falta Yendi y Carmen García. Estamos completos. Vamos a ver, por favor, ingresen al siguiente enlace. Vamos a les he lanzado una pregunta y van a ir llenando ya sus comentarios. En base a ese comentario, pues que vamos a desarrollar también la clase de hoy día. Ya, por favor, hay un link que les he pasado al chat.
Por favor, ingresen. Vamos a ver una pregunta. Ponen su comentario y al final su nombre y apellido, ¿ya? Para saber quién está comentando. ¿Sí? Voy a compartir. Por favor, me confirman. Ya, entonces la pregunta es, ¿por qué es importante la clasificación de documentos? ¿No? ¿Por qué es importante la clasificación? Ponen su comentario y al final, como un pie de página, van a poner un nombre y un apellido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. A ver, vamos a darles 5 minutos, ¿ya? Hasta las 21:18 hasta las 21:23. Para los que de repente, aunque a estas alturas yo creo que todos conocen, ¿no? Ponen acá el más y ahí ponen pueden incluir una foto también si desean, ¿no? Hacen una foto. O pueden añadir a una imagen. Ya, entonces, y ponen publicar, ¿no? O sea, escriben, ponen publicar. No se olvide poner su nombre, por favor. La pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la clasificación de documentos? Ah, ya está, ahora sí completo. Qué bueno. Yo al final de esto voy a capturar la pantalla para el tema de participación y por si acaso. Voy a dejar de compartir ya para que no, para ver al final sus respuestas. Tres minutos.
Un minuto. Bien, voy a pasar a compartir la pantalla. Vamos a ver las respuestas, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Bien, estoy presentando la pantalla. Entonces ya tenemos varias respuestas, ¿no? Muy bien. Ahí está, compartiendo. A ver, vamos a empezar. Entonces, la pregunta que les dejé, ¿no? Era, ¿por qué consideran o por qué es importante la clasificación de documentos? Entonces, nos comenta Joana, es importante porque facilita la organización y almacenamiento de los documentos, además de darle un valor. Muy bien, vamos a rescatar acá la palabra facilita la organización. Entonces, partamos de que la clasificación es parte, es una etapa de la organización. ¿Ya? Entonces, partamos de ahí. La organización, que es, digamos, la palabra, ¿ya? ¿No? En todo el sentido de la palabra, vamos a encontrar en las etapas, ¿no? Primero, la identificación, la clasificación, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la ordenación y finalmente, como una etapa complementaria, la asignatura, que es la asignación de un código, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el comentario de Marisol Malqui Liñán. La clasificación es importante porque permite organizar la información de manera eficiente, lo que facilita la recuperación de la información, la conservación adecuada de los documentos. Ahora, ojo que la clasificación, si ustedes pues lo van a familiarizar con un término, o sea, buscando una palabra adecuada, vendría a ser la separación por clases, ¿ya? Por series, en este caso. Entonces, de ahí vamos a partir, ¿ya? Vamos a ir primero viendo los comentarios y luego ya presentamos la definición, ¿no? Para poder organizar la documentación, facilitando su acceso, nos señala Tatiana. Sí, coincidimos, ¿no? Aunque la clasificación es una actividad que nos va a llevar a que tengamos los documentos organizados y finalmente que estos documentos puedan ser, digamos, solicitados por los usuarios, ¿no? Que buscan información. Esa es la finalidad, ¿no? De la clasificación y luego de la ordenación. Porque ayuda a organizar los datos importantes de una institución. Claro, entendiéndolo como parte de la organización, ¿no? Entonces, estamos ahí, Richard. Valeria nos dice, considero que la clasificación de documentos es importante porque permite organizar y dar una estructura de mejores accesos, brindando una mejor eficiencia. Claro, y la última parte, ¿no? Cuando hablamos de lograr la eficiencia, entendemos la eficiencia del servicio, ¿no? Del servicio archivístico, que finalmente es a donde va pues a desembocar todas nuestras actividades previas, entre ellas la organización, ¿no? Carlos Milla nos dice, es importante la clasificación porque nos permite identificar la documentación, mantener un orden y su fácil acceso. Entonces acá ya nos habla de
de la etapa anterior, que es la identificación, y de la etapa posterior, que es el mantener el orden, que está relacionado con la ordenación, ¿no? Marcos Simón nos dice, es importante porque nos ayuda a organizar y encontrar información de manera eficiente, ¿no? Entonces, coinciden, ¿no? Con Valeria en el tema de la eficiencia, enfocada ya en, también entiendo yo, en el servicio que vamos a brindar, ¿no? Daniel nos señala, es importante porque nos permite definir los grupos documentales que reflejen los procesos y funciones que tiene la institución y sus unidades de organización. Además, tiene como producto final el cuadro de clasificación, que es el insumo principal para realizar los otros procesos archivísticos. Acá, en este comentario, por ejemplo, es bastante interesante, ¿no? Porque nos habla en sí de un punto a lo que queremos lograr con la clasificación, definir grupos documentales, ¿no? En este punto me voy a centrar porque sí, pues, ¿no? En efecto, el clasificar es, yo voy a separar por grupos documentales, que lo vamos a denominar principalmente la serie, ¿no? La serie de documentales. Y que hay un instrumento de gestión de archivo que es el cuadro de clasificación, y justamente adopta este nombre, esta denominación, a partir de las actividades de clasificación que yo realizo, ¿no? O nosotros realizamos. Entonces, este cuadro de clasificación, donde nos va a mostrar este cuadro las series documentales de acuerdo a los órganos o unidades orgánicas, ¿no? Con lo que llamamos, pues, dentro de las agrupaciones documentales, las secciones. Entonces, y la importancia que tiene, como lo dice Daniel, el cuadro de clasificación, ¿no? Como una guía para nosotros, ¿no? Para identificar y visualizar también las series documentales. Helen nos dice, la clasificación documental es importante ya que es esencial para la gestión correcta de la información y de los documentos. Así también ayuda a la productividad, organización y protección y acceso a la información de manera efectiva. Entonces, claro, ya Helen lo está enfocando en el sentido del brindar la información, ¿no? Y también cómo es que esta clasificación nos va a llevar por el camino de la productividad, ser productivos, minimizando tiempos y brindando, pues, las atenciones, ¿no? De manera corta, ¿no? Desiree Fuentes nos dice, es importante porque permite la identificación y agrupación de los documentos que se generan en base a funciones de las unidades orgánicas, contribuyendo como base para los demás procesos archivísticos. Sí, la organización, ¿no? Que es, digamos, a la cual pertenece esta actividad de la clasificación, coincido con decir que es el proceso que va a permitir, ¿no? Que lleve a cabo los demás procesos archivísticos. Entre ellos la descripción, por ejemplo, ¿no? No es que no se vaya a poder hacer, pero la manera correcta para realizar, pues, ¿no? La descripción va a partir de que tenga, pues, los documentos debidamente organizados, ¿no?
Entonces, tenemos ahí la relación, ¿no? Muy estrecha entre organización y los demás procesos de archivo. Daniela Arriola nos dice: la clasificación archivística es importante porque nos ayuda a organizar los archivos de una entidad, con la finalidad de poder simplificar los trámites, ¿no? Y ya va pues también igual, ¿no? Pensando en la atención a los usuarios, ¿no? Y es cierto, hay esa relación. Karina Dávila nos dice: porque la clasificación de documentos nos va a llevar a poder organizar de manera eficiente la documentación y tener acceso rápido a la misma, ¿no? Y prácticamente hasta el momento en lo que he leído, un 80% podría decir, coincide, ¿no? En que la clasificación está estrechamente ligada a la organización. Claro, es porque es parte de, ¿no? Pedro Urbano nos dice, ¿no? Es importante para poder identificar las series documentales, el cual nos ayuda en el proceso de organización de un archivo. Claro, entonces, indicamos para identificar series. De cierto modo está pues bastante cercano, pero ahí le podríamos añadir, ¿no? Que más bien, una vez que yo tengo identificadas las series, yo los voy a separar bajo ese orden, o sea, en ese sentido, ¿no? Ahora, yo también puedo clasificar, si es, pues, digamos, los documentos de toda la entidad, voy a clasificar por secciones, ¿no? Por unidades orgánicas. Una vez que ya he clasificado por órganos, dentro de cada órgano hay series, entonces voy a hacer otra clasificación. O sea, existe una clasificación también por niveles, ¿ya? Pilar Mego nos dice, es importante porque ayuda a tener organizados los documentos de una institución y se ve en ello reflejada la estructura de la entidad, ¿no? Entonces, Pilar Riacano ya nos señala sobre la identificación, ¿no? Y qué debo de revisar para entender la estructura de la entidad. ¿No? Sí, no le pone pues el organigrama, pero se entiende. Edgar Villaseca nos dice, porque nos permite organizar de manera eficiente y nos facilita con la agrupación ya establecida de los mismos. Ya también nos relaciona bastante con la organización. Pero, ojo, recuerden que la clasificación es una etapa de la organización. Y eso lo vamos a ver en la primera diapositiva, ¿no? A veces lo relacionamos mucho, ¿no? Y lo equiparamos inclusive, la clasificación con la ordenación, y es más, la clasificación con la organización, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver, no se preocupen. Claudia Focori nos dice, es importante clasificar para poder facilitar la ubicación de los documentos, así evitar el congestionamiento, ¿no? Entonces, ya también lo relaciona con los términos que nos permite la transferencia, por ejemplo, y la eliminación, ¿no? Que es el descongestionar los ambientes, ¿no? Justamente esos dos procesos, ¿no? O procedimientos nos van a llevar
justamente a este descongestionamiento, ¿no? Principalmente la transferencia, porque ya los documentos no van a estar en el archivo de gestión, sino que los vamos a trasladar al archivo central, ¿no? Cuando hablamos de transferencia documental. Y por otro lado también otro procedimiento que nos va a permitir justamente el término que nos trae Claudia, que es el descongestionar los ambientes, es la eliminación, ¿no? Y la eliminación, me ha tocado ver, ¿no? En su momento, muchos funcionarios, ¿no? Temerosos de firmar, ¿no? Los informes, los memorandos que inicia el procedimiento de eliminación de documentos, pensando de que va a suceder, pues, algún proceso administrativo, quizás, ¿no? Por haber eliminado documentos. Cuando esto es una medida que está, pues, sustentada en la normativa del Archivo General de la Nación. Si no, imagínense ustedes, ¿no? Si no se eliminase documentos, nos estaríamos prácticamente llenando de documentos de valor temporal, para empezar, porque eso es lo que primero se elimina, los documentos que se conservan 7, 8 años en archivos, ¿no? Pero en el archivo no vamos a encontrar solamente documentos con esa antigüedad, no vamos a encontrar documentos con 20, 25 años. Entonces, ahí se tiene que evaluar si esos documentos todavía corresponden, que sigan siendo archivados, conservados, o si es que se tiene que eliminar, ¿no? Ya pasar por este proceso de eliminación y todas las gestiones que conllevan a ello, ¿no? ¿Qué más? Tenemos... Acá está un chiquito. Alistair Cayusani nos dice: la clasificación es importante por varias razones. En primer lugar, ayuda a organizar y estructurar la información de manera efectiva, lo que facilita la búsqueda y recuperación de documentos cuando lo necesitamos. Además, la clasificación permite identificar y priorizar la información relevante, lo que agiliza el proceso de toma de decisiones, ¿no? También ayuda a mantener la confidencialidad y seguridad de la información, al garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a ciertos documentos. Entonces, comentario de Claudia, muy bien, de Alistair. Emilia García nos dice: es importante ya que nos permite almacenar, organizar la información, nos facilita el acceso a ellas y protege la confidencialidad al establecer niveles de seguridad, ¿no? Entonces también igual nos habla de organizar la información, ¿no? Y con ella pues la protección de la protección y confidencialidad, ¿no? Entiendo, ¿no? Establecer niveles de seguridad. Bien, Emilia. Ya acabando estos comentarios, Wilman nos dice: es importante la clasificación documental porque nos ayuda a identificar los documentos del fondo con la finalidad de simplificar las tareas y trámites y así evitar la acumulación innecesaria de documentos. Bien. También, ¿no? Cita la identificación de documentos del fondo. Penúltimo comentario, nos dice Blanca que es muy importante la clasificación porque a nosotros clasificar los documentos nos proporciona información de la institución para luego proceder a organizar y realizar los siguientes
procesos archivísticos. Claro, es como el punto de partida, ¿no? De los demás procesos de archivo. Y por último, Janet Durán nos dice, la clasificación documental es importante porque nos permite identificar y agrupar documentos en diferentes niveles, como fondos, series, subseries, según su origen y temática. Asimismo, porque nos permite organizar los documentos de forma efectiva, facilitando la recuperación y la preservación. Claro, esto ya con el empleo, pues, de el cuadro de clasificación, ¿no? Entonces, vamos a ver estos niveles, ¿no? O agrupaciones documentales. Entonces, bien, relacionándonos con la organización, ¿no? A ver, entonces vamos a entrar, ¿no? al tema. La clasificación, definición y ventajas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Habitualmente nosotros confundimos, ¿no? Los términos clasificación y ordenación, cuando ambos términos son distintos, ¿no? Y secuenciales también. ¿Por qué? Porque el primero de los dos es clasificar, o sea, separar. Y luego, pues, sigue la ordenación, ¿no? Entonces, actualmente, pues, se manejan de manera indistinta en un lenguaje coloquial. Pero es necesario establecer las diferencias, ¿no?, que existen entre la clasificación y la ordenación. Entonces, en primer lugar, la clasificación supone establecer clases o grupos diferentes entre sí, ¿no? Va a separar por asunto, por tipo, por clases. Mientras que la ordenación implica alinear, distribuir, enfilar dentro de cada uno de esos subconjuntos de esos grupos. Entonces la ordenación nos va a permitir, ¿no?, que nosotros tengamos un rápido y fácil acceso a la información. ¿Ya? Entonces, vemos ahí la diferencia, ¿no? Clasificación, separación o establecimiento de clases o grupos, y la ordenación implica ordenar, ¿no?, los documentos que, pues, necesitan, ¿no? Ahora, algunos objetivos coadyuva con el servicio de consulta, considerando que los documentos aportan mayor información si se encuentran integrados con un contexto o con su contexto, ¿no? Los documentos, digamos, por sí solos, no va a permitir identificar series documentales, ¿no? Entonces tenemos que entender toda la estructura desde el momento de la creación de un documento, ¿no?, hasta su archivamiento, ¿no?, al final. La organización, seguimos con los objetivos, ¿no? 2, dar a cada unidad archivística su lugar correspondiente, bien mediante la aplicación del principio de procedencia y orden original, si se trata de fondos institucionales, o bien según la distribución lógica de agrupación en el caso de las colecciones. Acá, por ejemplo, nosotros lo que vamos a realizar es todas estas actividades, tanto de clasificación, ordenación o en conjunto la organización, debemos de tener presente en todo momento los principios archivísticos, ¿no?, porque esto nos va a marcar, digamos, el camino para poder realizar, pues,
inventarios, en el caso de descripción, ¿no? Y en el caso de estos principios archivísticos, tenemos también innumerable cantidad de ejemplos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procedencia, y recordemos, ¿no?, en qué consiste el principio de procedencia, que señala que los documentos de un fondo o de una sección no la podemos mezclar con las de otro fondo o secciones. Entonces, partamos de esa premisa, ¿no? Otro objetivo es evidenciar o reconstruir la disposición de un archivo a partir de las relaciones funcionales y estructurales que de manera natural se producen entre los documentos desde su ciclo vital. Entonces, en este numeral, ¿no?, ya también nos habla de la disposición de los documentos, ¿no?, en las instituciones. Entonces, el mejor método de organización de un archivo es recrear o respetar el orden original que tuvieron o debieron tener los documentos en cada una de las oficinas productoras, ¿no? Entonces, esta metodología lo que me va a permitir es, pues, también que podamos trabajar, digamos, de una manera oportuna, rápida, si hay un conocimiento previo también por parte de los archiveros que van a trabajar un determinado proyecto, entonces va a fluir, ¿no? Va a fluir este proceso de clasificación, ¿ya? Y también algo a modo de comentario, es que la misma experiencia también, ¿no? Si es que trabajamos siempre, pues, en un archivo de gestión, ¿no?, o un archivo periférico, entonces se va a permitir, digamos, identificar cuál es el método más adecuado, porque lo que aplique a una entidad o a una oficina no necesariamente va a coincidir, ¿no?, en otra entidad. O sea, de repente las necesidades son diferentes, son otras. Entonces, el método ya depende, pues, ¿no? Es un método objetivo, la clasificación, porque cualquiera que fuera el archivero, si se hace bien, el resultado es siempre el mismo, ¿no? Entonces, cuando realicen, pues, o se realiza un proyecto de organización, hay que poner ahí, pues, su respectivo interés, ¿no? Y entender también que de la labor tan importante que realicemos, es que se va a ver beneficiado el usuario final. Es un método objetivo porque si se desorganizara 1000 veces, el resultado de organizarlo conforme al orden natural, orden original, ¿no?, sería igualmente el mismo, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos, una vez que hemos identificado, ¿no?, los documentos de gestión del archivo, siguen ya los procesos, ¿no?, de clasificación, de ordenación. Ahora, la clasificación, ¿qué es? ¿En qué consiste la clasificación? Consiste en establecer clases o grupos de documentos cuyas características es ser únicos, por ejemplo, y diferentes entre sí, de modo que queden integrados formando parte de la estructura de un todo. Entonces, acá la palabra clave y dentro de sus comentarios, no lo he visto así de este modo, pero ahora, pues, ¿no?, ya
debería quedar un poco más claro, ¿no? Clasificar, entonces, es establecer clases o grupos de documentos. Es, digamos, una opinión muy importante la que va a brindar, pues, el archivero a cargo, ¿no?, del proyecto de organización. Esta separación por grupos documentales se efectúa según el principio de la archivística, ¿no? El respeto a la procedencia de los fondos documentales, que son los principios archivísticos, pues, ¿no? Solamente palabras más, palabras menos, pero lo que hace referencia, ¿no? Lo que se puede ver, pues, en estas diapositivas es ya que en esta última habla ya de la separación por grupos. Y es lo que yo le decía también, ¿no? Voy a clasificar en el sentido de que voy a tener mucha documentación por trabajar y voy a separar por secciones o unidades orgánicas, ¿no? Entonces, una vez que ya yo tengo, pues, separado, ¿no?, clasificado por áreas, voy a comenzar a ordenar. Entonces, digamos, a un grupo de documentos que ya están separados, inclusive hasta por series documentales, le voy a dar un orden, ¿no? El orden, pues, es el que más va a aportar, ¿no?, al todo. Entonces, nuevamente, ¿no?, para establecer bien qué consiste la clasificación, es la separación, ¿no?, del acervo documental por grupos, respetando los principios de procedencia y de orden original, ¿no?, es decir, los principios archivísticos. Mientras que las bibliotecas se clasifican por materias o contenidos, los archivos se clasifican solo por fondos y por series, ¿no? Y cuando hablamos de clasificación por fondos, hace referencia al conjunto de documentos producidos por una institución, órgano o entidad, ¿no? Entonces, todos los documentos que se van produciendo de una entidad van a conformar un fondo. Ahora, por series, dentro de los fondos vamos a encontrar libros, expedientes, ¿no?, competencias, procedimientos, etc. Ahora, ¿qué vamos a entender por expedientes? Dentro de las series, los documentos recibidos al procedimiento de un asunto. Entonces ya estos son unidades documentales compuestas, ¿no? Porque un expediente, pues, no lo integra solamente el documento final, ¿no?, sino toda la parte inicial, ¿no?, considerativa. Y por documentos también sueltos, ¿no?, que también va a formar ahí un conjunto. Ahora, algo también muy importante. Antes de la clasificación, solamente vamos a tener a la identificación. Entonces, la ordenación viene posterior a la clasificación, ¿ya? Algunas premisas sobre clasificación, ¿no? En un archivo de oficina de gestión. Viene encauzada, determinada por el proceso de producción documental y, por tanto, es un proceso natural. Por ejemplo, acá, ¿no?, la clasificación de un archivo histórico. Vamos a encontrar problemas y a mí me contratan, pues, de repente por brindar soluciones, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser los problemas? O el problema, la letra B, ¿no? Que se cuente con un archivo desorganizado,
Entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿No? Ante problemas, vamos a desarrollar una serie de actividades que finalmente pues me va a permitir obtener un producto. ¿Qué es lo que les interesa? Pues finalmente al proveedor, ¿no? En caso de si es contratado para una organización, ¿no? de documentos, por ejemplo, ¿no? Y acá hay algunos enlaces, ¿no? Que nos va a permitir, digamos, ampliar, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Algo que siempre a mí me han enseñado es que no solamente quedarme pues con lo que nos brinda, ¿no? Los docentes. Y en esa navegación y búsqueda de información, me topé con esta página, ¿no? Es muy, muy interesante. Sí, se está compartiendo, ¿no? A ver. Miren, es esta página, ¿no? La página de Archivo Córdoba. Y si ustedes pues tienen hijitos, ¿no? Niños, sobrinos, que de repente quieren conocer, ¿no? En qué va a consistir sus trabajos. Entonces le pueden mostrar esto, ¿no? Esta página. Archivo para niños se llama. Y ahí, por ejemplo, lo han presentado así a modo de una guía, ¿no? Porque tiene una presentación, ¿no? Con unas imágenes muy simpáticas, el archivo, y acá nos va a ir lanzando pues alguna información, ¿no? Por ejemplo, guardamos los documentos. Ahora vamos a ver en qué consiste. Ya es un concepto más o menos de lo que se trata, de lo que es documentos, ¿no? Después aclara, ¿no? Que este es un centro de documentación, pero para brindar servicios de archivo. Entonces, si lo que va a buscar este niño es información sobre alguna obra, él puede encontrarlo fácilmente, ¿no? En la Biblioteca Nacional. Entonces, los libros están en la biblioteca, donde también puedes encontrar cuentos, cómics, películas, videojuegos, CDs interactivos, revistas, en realidad todo tipo de documentos bibliográficos, ¿no? Y acá en esta página, por ejemplo, señala que los libros están o deberían estar en una biblioteca. Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, si me voy a otro punto. Miren, por ejemplo, hay un apartado acá, ¿no? Fotos de niñas, dice. Entonces van colgando, pues, ¿no? Los usuarios autenticados, las fotos de ellos mismos o de cuando eran, pues, pequeños, ¿no? No sé si se podrá ampliar acá. Ya sé. Este se denomina Emilio en su triciclo. Y así van a encontrar, miren, es como una exposición, ¿no? Miren, fíjense, más fotos de niños. Hacia 1960, dice la historia. Miren toda la cantidad de imágenes que permite colgar, ¿no? Esta página. Y todos son distintos, ¿ah? Por ejemplo, acá, retrato de colores. Esto, si alguien, pues, tiene sus hijos, les pueden mostrarle, ¿no? A qué se dedican. Y hay acá, ¿no? Miren, por ejemplo, guardamos los documentos, dice, ¿no? Los documentos expresan la actividad de una o varias personas y sirven para dejar constancia de lo que hacen. Se presentan en diferentes y variadas formas, ¿no? Papel, fotografía. Por ejemplo, son documentos de tu archivo personal, tu boletín de notas, fotografía de tu familia, el video de tus vacaciones. Entonces, es una especie de introducción, ¿no? al tema, ¿no? Pero enfocado a niños. Les voy a pasar el link, ¿no? Por si alguien, pues, interesa en algún momento mostrar, pues, ¿no? Sus familiares pequeños. Bien, entonces, creo que nos faltó uno. No, todos están, ¿no?
Vamos un ratito a dejar de compartir. Ya, entonces, en resumen, han visto más o menos de qué trata la clasificación, ¿no? Entonces, no lo podemos poner a un mismo nivel de la organización, porque, recordemos, es parte de, ¿no? La clasificación es una etapa de la organización, que es digamos, el conjunto, ¿no? La actividad mayor. Y lo que también resalta es que la clasificación consiste en separar, ¿no? Las series documentales que podamos tener, pues, en un ambiente de trabajo, ¿no? Un ambiente donde se está realizando la organización de documentos. Vamos a ver dónde nos quedamos en las diapositivas y continuamos en esa parte, ¿no? 5. Bien, entonces vamos a seguir. Que por acá nos quedamos avanzando uno por uno. Entonces, la organización está relacionada con el servicio, evidenciar las disposiciones, dice, ¿no? El método de organización, ya vamos a ver por acá. Los métodos ya lo vimos. A este punto quería llegar, ¿no? Entonces, acá están conceptualizando, ¿no? La clasificación. Consiste en establecer clases o grupos de documentos únicos y diferentes entre sí, de modo que queden integrados formando parte de la estructura de un todo. Entonces, dentro de la clasificación, recordar, ¿no? Que identificamos las clases o las series y tenemos que empezar por ahí, ¿no? Separamos las series que podamos identificar y luego ya vamos a ordenar recién, ¿no? Entonces, la secuencia, como vuelvo a repetir, es identificación, clasificación, la ordenación y la asignatura. Pues no hablamos en ningún momento en estas etapas de la organización, porque la organización es todo, ¿ya? Entonces, no lo podemos poner a un mismo nivel, ¿ya? La clasificación y la organización. La clasificación es parte de es una de las etapas de la organización, ¿no? Esta separación por grupos se efectúa según el principio de procedencia, ¿no? De los documentos. Y bueno, esto lo hemos visto, ¿no? En la biblioteca se clasifican por materias o contenidos, en los archivos se clasifican por fondos y por series. Por expedientes dentro de series también, y los documentos referidos al procedimiento de un asunto, ¿no? También vamos a encontrar documentos sueltos, ¿no? Que luego de trabajarse estos documentos sueltos, vamos a ubicarlos, ¿no? En una de las series documentales. Bueno, si hay documentos sueltos, probablemente que sean correspondencia, ¿no? Bien, ¿qué dicen? ¿Algún comentario, algo que quieran que ampliemos? Ahora tenemos a disposición. Se diferencia, ¿no? Entonces, la actividad que vamos a realizar en una biblioteca con la actividad que vamos a realizar en un archivo, ¿no? Entonces, digamos que no se clasifican de igual forma, ¿no?
En la biblioteca se clasifican por materias, por asuntos, por contenidos. Más bien, en el tema de los archivos, vamos a clasificar por fondos y por series, ¿no? Y por series documentales. Entonces, ¿algún comentario para seguir? Bueno, documentos sueltos. Sí, profesor. Sí, a ver, te escuchamos. Como usted ha indicado, ¿no? Que primero para la clasificación hay que identificar, ¿no? El fondo o la serie. Uh-huh. Luego se hace una clasificación y después de esta etapa o fase se hace el ordenamiento, ¿no? De acuerdo al orden de procedencia o también al orden cronológico o numérico cronológico, ¿no? Para luego hacer una organización, una descripción de documentos. Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Román Díaz Wilman, profesor. Wilman. Muy bien, Wilman. Sí, es correcto, ¿no? Y hay una expresión que al final lo comentaste, sobre la clasificación, ¿no? Que vamos a emplear, digamos, técnicas adecuadas para justamente separar, ¿no? Los documentos por series. Entonces, sería, claro, lo óptimo de que la entidad pues cuente, ¿no? Ya con un cuadro de clasificación, cosa que simplemente yo lo que hago es revisar este cuadro de clasificación y en base a ello voy separando. Correcto. Pues, gracias, Wilma. Ahora, la clasificación de un archivo en oficina, ¿no? Un archivo de gestión. Tengan en cuenta que siempre la clasificación es una fase o una etapa previa a la ordenación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos señala, no? La clasificación en una oficina. Viene encauzada, es decir, ya digamos que hay una preclasificación, ¿no? No es mucho. No es desde el inicio que voy a trabajar estos documentos. Viene causada, determinada por el proceso de producción documental y también se puede decir que es un proceso natural, ¿no? Natural en el sentido de que los documentos son creados de forma natural, producto de las actividades que nosotros podamos realizar, ¿no? En funciones también. La clasificación, por ejemplo, en un archivo histórico también, ¿no? Cumple ciertos parámetros, ¿no? Entonces vamos a identificar problemas y vamos a identificar también supuestos. Entonces es lo que nos va a diferenciar entre un archivo organizado y un archivo desorganizado. Y en un archivo organizado, digamos que vamos a poder atender en menores plazos. Si actualmente el plazo normal de atención de un servicio archivístico pudiese ser 2 o 3 días, cuando tengamos pues todo sistematizado, empezando los documentos organizados, estos plazos van a ser pues bastante cortos, ¿no? Entonces, sobre este tema del archivo organizado, ¿no? La manera de organizarlo, también lo vamos a encontrar en esta directiva 10, ¿no? Bueno, y ya los enlaces que les he comentado y que en algunos de ellos me va a permitir conocer, ¿no? Cómo clasifican en otros lados. Entonces tenemos tiempo todavía. A ver, un ratito acá. Justo les he separado un videito. Dura 10 minutitos nada más. Pero, a ver, un ratito. Ya nos va a permitir entender un poco mejor, ¿no? La diferencia entre la clasificación y la ordenación. A ver.
Me avisan, por favor, si el audio se escucha para poder ampliar. ¿Se escuchó? No, profesor. No, profesor. Ah, a ver, un ratito, ¿no? Vamos a ver otra manera de presentar. La pantalla. Ahí, ¿se escuchó? ¿Se escuchó algo o no? No, profesor. Qué raro. A ver, hay algo estoy haciendo mal. La pantalla, qué raro. Estoy... Vamos a trabajar en la tecnología de archivar para el futuro. Y el tema de hoy corresponde a la ordenación. ¿Ahora tampoco o ya? No, sí se escucha, profesor. Ah, ya, perfecto. Ya, ahora sí, atento, ¿ya? Hola, bienvenidos chicos y chicas a este nuevo tema que vamos a trabajar en la tecnología de archivar para el futuro. Y el tema de hoy corresponde a la ordenación cronológica y numérica. Recuerde que estamos en el tema de ordenación documental. Ya vamos a dejar de lado el tema de ordenación alfabética y vamos a ver el tema de ordenación cronológica y numérica. Esto es lo que sigue. Bien, recuerden luego de la que clasificación. eso fue el tema que vimos en las lecciones anteriores. Ya trabajamos todas las reglas. Vimos las reglas de ordenación de personas y ordenar empresas e instituciones. Ok, ahora vamos a estar aquí. Muy bien. Vamos a ver la ordenación cronológica y vamos a ver la ordenación numérica. Ok, esos son otros métodos de ordenación. Muy bien. La primera que vamos a ver es la ordenación cronológica. Cuando hablamos de la palabra cronológica, significa tiempo, ¿de acuerdo? La raíz de esa palabrita es cronos. Cronos significa tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, se ordena la información según la fecha de emisión, o sea, la fecha en que creamos el documento, sea una carta, una circular, una factura, o también el momento en que la recibimos, ¿verdad? Y vamos a utilizar los años y los meses. Muy bien. La información que voy a utilizar para organizar mi correspondencia va a ser las fechas, van a ser los meses, por ejemplo, meses del año, también puedo hacerlo solo por año, ¿verdad? Puedo utilizar los meses, puedo combinarlo con los años, también puedo hacerlo con otro tipo de ordenación como trimestres, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, quedamos claros que es por fecha, ¿de acuerdo? Cronológico, recordemos que es tiempo. Por ejemplo, vean este archivo. Este archivo está organizado por año. Aquí está el 2003, 2004. Y lo organizaron por trimestre. Entonces, está el cuarto trimestre, primer trimestre, segundo trimestre y los años que corresponden según la organización que ellos le dieron, ¿de acuerdo? Muy bien. Este otro está organizado ya no en un archivo vertical, ¿verdad? De gaveta, sino está organizado en ampos, lo que conocemos como ampos o carpetas. Se llaman archivadores de palanca, porque adentro tienen una palanquita metálica, entonces se llaman archivadores de palanca. En Costa Rica se conocen como ampos, pero ampos es la marca que los crea, que los fabrica. Ok, este está por año, muy bien. Algo que tenemos que recordar, que no se nos olvide, chicos, es que
siempre que yo organizo la información, ¿qué le falta, digamos? ¿Qué le falta a este archivo y a este otro? Bueno, aquí le falta decir cuál es el asunto que yo organizo, si son expedientes de estudiantes, circulares, facturas, actas. Aquí le pusieron el año, pero tengo que poner qué es lo que tengo adentro. Si lo que tengo son contratos, si lo que tengo son circulares o memorandos o informes de dirección. O sea, aquí tengo que especificar no solamente el año, ¿verdad? Cronos, sino tengo que especificar el asunto. Que no se nos olvide, recuerden. Otro asunto importante en el tema de del ordenamiento cronológico, chicos, es que, por ejemplo, ya tengo organizado la información, como lo vimos anterior. Voy a devolver un tirito. Ya tengo aquí ya la información que lo voy a organizar. Por ejemplo, voy a organizar las facturas, las voy a organizar por año, ¿ok? O ya tengo toda la información de las actas y ya las tengo por años y por trimestres. Pero dentro de esos AMPOs o dentro de esa gaveta voy a meter carpetas o los mismos documentos. Entonces, lo más importante es poner el documento más reciente de primero. ¿Por qué? Porque es el que por lo general me va a decir a mí cuál es el último que yo confeccioné, que yo creé o elaboré. Entonces voy a utilizarlo de forma invertida. Voy a poner, por ejemplo, aquí el último es junio. Entonces aquí dentro de la carpeta, cuando yo abro la carpetita, el primero que va a ser es el documento más reciente que yo elaboré. Y ahí hacia atrás todos los demás que se han elaborado. Ahí los vamos ordenando por fecha. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Porque el documento que se va a ver cuando yo abro la carpeta no va a ser el más antiguo, ¿de acuerdo? Sino va a ser el más reciente. ¿Sigues haciendo tablas dinámicas como esta, donde tomas sus datos? Bien, yo creo que está ahí. Vamos a cortarla, ya falta un poquito. Ya, entonces, lo que sigue, ¿no? A la clasificación es la ordenación. Y hemos visto en este video dos tipos, ¿no? Uno que era la clasificación o el orden, perdón, cronológico. Y como su propio nombre lo dice, es el orden que le vamos a dar a los documentos, pero por la fecha, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahí es ubicar en el documento la fecha. Ahora, ¿habrá documentos que no consignen fechas? Puede ser, ¿no? De repente, pues, se les ha olvidado, o sea, por alguna causal. Pero es común, ¿no? Y necesario que todos los documentos, ¿no? Tengan esta información de la fecha de producción de este documento. A menos pues que sea un formato, quizás, ¿no? Un anexo. Pero en su mayoría los documentos generados, ¿no? de una función, de una actividad, van a consignar esta información de la fecha. Entonces, cuando hablamos de los documentos producidos, hablábamos pues de los documentos que emitimos, pero también que recibimos. Entonces, sobre todo en los documentos que nosotros recibimos, es que podríamos ampliar, usar este tipo de ordenación, ¿no? El cronológico. Por ejemplo, también otro caso, ¿no? de ordenación cronológica. Desde que, digamos, todos los documentos en el sistema es de manera digital, en la mesa de partes, por ejemplo, todavía se mantiene la recepción de documentos en físico, ¿no? Le ponen su sello y ingresan al sistema la información, el documento, y le genera una hoja de ruta para hacer seguimiento. Pero por norma de gestión documental, ¿no? Norma interna, los documentos son digitalizados, ¿no? Puede llegar, no sé, 30, 40 folios, 50.
todos los documentos son primero foliados y luego son escaneados. ¿Para qué? Para que una vez que se obtiene el documento digital, se le pueda poner la firma de la mesa de partes digital. Entonces se le pone pues el recibido, ¿no? Y de ahí ya corre el primer día. Ya, entonces, una vez que ya tengo esta información, ¿no? Voy a continuar realizando mi labor. ¿Cuál? El de la digitalización. Recibo el documento en la mesa de partes, digitalizo, ingreso el documento al flujo documental, al sistema de gestión documental en este caso, y este documento ya viaja de una manera digital a los otros órganos, ¿no? Al órgano que corresponde. Ya, pero alguien me puede preguntar, ¿no? ¿Qué sucede con este documento en soporte papel? ¿No? Porque así lo ingresan, ¿no? De manera presencial. Se digitaliza y este documento se queda en la mesa de partes, ¿no? Entonces, se queda en la mesa de partes y acá entra a tallar la ordenación cronológica. ¿Por qué? Porque si bien es digitalizado y se le asigna un número de hoja de ruta, ¿no? Que va pues puesto en el sello, hay un campo donde se pone en hoja de ruta. Estos documentos se quedan en la mesa de partes y van siendo archivados, ¿no? ¿Cómo? Si son documentos recibidos, ¿no? De manera cronológica. Entonces, van a juntar pues todos los documentos, ¿no? Ya que estamos, 4 de octubre. Todos los documentos recibidos el 4 de octubre pues, se va a conformar un paquete. Entonces, al día siguiente, a primera hora, se amarra el paquete y se le rotula, ¿no? Hasta el día 4 de octubre. Entonces, de esta manera, pues, desde el momento de su génesis, de su nacimiento como serie documental, se va a ordenar de una manera adecuada, ¿no? Después, aparte del orden cronológico, también son importantes el orden numérico, ¿no? Y cuando hablamos de orden numérico, pues ahí sí podríamos emplear pues para podemos usar cuando es orden numérico en el caso de los documentos que vienen siendo generados de manera correlativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a identificar por números. Y esto va de la mano, ¿no? O sea, el hecho de que esté por números va de la mano también con la fecha, ¿no? Con la fecha de creación del documento que se va a presentar. Bien. Consultas hasta aquí. Profesor, disculpe. Y en este caso, los documentos recibidos por mesa de partes que lo custodian, ¿no? De lo digitaliza, lo deriva a las oficinas. Uh-huh. ¿Con qué nombre se podría poner como una serie documental a estos expedientes? Gracias, Wilma. Sí, mira, para responder esta pregunta, tendríamos que saber qué sigue con este documento en físico, porque se va a quedar en la mesa de parte, definitivamente. Entonces, luego de ser digitalizado y que lo que se va a derivar es el documento digital, se va conformando, ¿no? Se va ordenando los documentos, lo que ha sido dejado de manera física. Y el orden que se va a utilizar ahí es el orden cronológico. Entonces, tenemos todos los documentos del día 1, del día 2 y así. Entonces, al cierre de cada 2 meses, se elabora un memorando
se adjunta pues todas las transferencias realizadas y listo, sale, ¿no? Para conocimiento de la dirección correspondiente. Entonces, ese es yo me refería a si a este documento se le puede asignar una serie documental, ¿no? Claro, a eso justamente iba ya a la parte final. Okay. Entonces, tengo ya los documentos, pero lo que se va a quedar es ya la correspondencia como tal, ¿no? Porque al ser documentos recibidos y no conformar una serie, porque tendríamos que tener todo el conjunto, ¿no? Entonces, si le queremos dar un nombre, porque va a estar incompleto, ojo, partamos de eso. No va a estar el expediente completo, porque lo demás que se va a completar va a estar de manera digital. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ¿cómo lo denominamos? Lo denominamos, es correspondencia, porque es un nombre genérico, pero van a ser los documentos recibidos, ¿no? Documentos recibidos. La correspondencia recibida. Y nosotros recibimos estos documentos en cajas con sus respectivos inventarios. Están ordenados cronológicamente y denominados como correspondencia. Pero si en algún momento nos solicitan estos documentos, tenemos una de las opciones de entrega del documento denominado desarchivamiento, ¿no? Entonces, sí me gustaría mostrarles el formato para que ustedes puedan ver, ¿no? Dentro de la ficha de préstamo, ahí está consignado. Y nos está sirviendo, ¿eh? O sea, es una práctica diferente, pero que nos está sirviendo para que podamos custodiar. Esto está en calidad de custodia, no es una transferencia formal por parte de la mesa de partes, ¿no? Ya, acá está. Miren, ¿eh? Ya, ojalá que se pueda ver, se esté viendo. Entonces, esta es nuestra papeleta de servicio archivístico, ¿no? El nombre de usuario, el órgano, unidad orgánica, el servidor autorizado, porque no es cualquiera que puede pedir, solamente los autorizados. Este servidor autorizado lo solicita para alguien, entonces también van los dos nombres, ¿no? Tanto el autorizado como el usuario final. Y acá, ¿no? Este ha sido un tema bien complicado cuando tuvimos la auditoría, porque no habíamos consignado estos datos de plazos. No había. Los demás, imaginamos que están resaltados también, ¿no? Entonces, el usuario va a marcar con una X qué tipo de servicio necesita, ¿no? En el caso de los préstamos, por ejemplo, nos podemos demorar hasta 4 días hábiles para su atención, y la reprografía también una buena cantidad. Consultas y desarchivamientos es lo más rápido, ¿no? Pero también a su vez en algunos casos lo más difícil. Entonces, cuando alguien solicita desarchivamiento, lo marca acá. Entonces, ya con eso que se entiende, de que los documentos que han ingresado de manera física y que nosotros los que tenemos en custodia están solicitando. Puede ser un plano, ¿no? Planos. A veces eso es lo que sucede, ¿no? Sobre todo en la dirección de bienes inmuebles. Entonces marcamos el desarchivamiento, llenamos la demás información, ¿no? Como serie, algún detalle, la fecha, la cantidad de folios, la numeración de sus cajas y la numeración de paquetes. Entonces, esta es la información, ¿no? Y luego ya los firman, ¿no?
los encargados. En este caso va a firmar el representante del, del órgano de la alta dirección, ¿no? Entonces ahí tenemos. En los otros campos está, por ejemplo, la entrega, ¿no? O sea, ¿a quién se le entrega? ¿Quién atendió? Acá va un personal del archivo central. Y luego, transcurridos hasta un plazo máximo de 20 días, los datos de la persona a la cual se le ha entregado los documentos. Y cuando devuelve, acá se va a anotar, pues, ¿no? Devuelto por quién. ¿No? Que en nuestro caso es un personal del archivo. Y acá es recibido por alguien, ¿no? Bueno, acá están los datos de préstamo, el ingreso de solicitud, en qué fecha, qué tiempo de atención va al momento de hecho el llenado, ¿no? De esta papeleta, por ejemplo. Y más o menos lo que he visto en otras entidades también es parecido, ¿no? Tienen también un control, se llama esto, ¿no? Un control de salida de documentos. Entonces, el área de servicio trabaja, ¿no? Y luego, cuando se les solicita a ellos un reporte, ellos sacan un consolidado, ¿no? Que lo arroja el sistema. Un consolidado de todos los documentos que han salido, pues, por su bandeja, ¿no? Este término ya lo han visto en algún curso, o para algunos es algo nuevo. Reprografía. ¿Han escuchado ya? ¿Han hablado sobre ello? ¿De qué trata? Es la copia. Claro, son en realidad diversas acciones, ¿no? De reproducción de un documento original. Puede ser uno de ellos justamente las copias, ¿no? Copias autenticadas, las fotocopias. Entonces, ¿cómo se envía estos archivos o estos documentos convertidos a documentos digitales? El principal medio de entrega es a través de correo electrónico, ¿no? Se escanean los documentos y se remite, pues, por correo. ¿Ya? Entonces, y esto a nosotros le hemos asignado, pues, un plazo máximo de hasta 5 días hábiles, ¿no? Ni siquiera días calendarios, sino días efectivos. Entonces, esta es la papeleta. Profesor, disculpe. ¿Y este préstamo que usted dice es a nivel interno nomás? Claro, el préstamo es a nivel interno. Ya la persona que solicita este documento original lo va a emplear, ¿no? En el llenado, pues, de sus documentos, qué sé yo. Ahora, cuando es un tema de entrega de información y se necesita, pues, que sea algo parecido al documento digital, acá, pues, ya trabajan los fedatarios, ¿no? O sea, no se va a llevar original, pero sí un documento con el sello original de fedatario, y esto le da una validez porque en el mismo sello va a señalar, ¿no? Que se le ha entregado la información dentro del marco, pues, normativo, ¿no? No se está haciendo algo así por debajo de la mesa. Y están los plazos de atención, o sea que por ese lado no habría problema. Es más, nosotros tenemos, ¿no? Una ISO de antisoborno, ¿no? La 27001. Y hay preguntas frecuentes que siempre nos hacen, ¿no? Entonces, ya. Entonces habíamos dicho que la reprografía, pues, son estas técnicas para
reproducción, ¿no? De copias. Y justo veo en el comentario, ¿no? Daniel también nos dice lo mismo, ¿no? Son copias. Ya, entonces, si no hay más preguntas, yo voy a capturar la Padlet, ya para tenerlo ahí como referencia, ¿no? Para el curso. Porque esto sí es una participación, ¿no? Porque acá estamos, y eso es que puse ahí que ponga sus nombres, ¿no? Hay alguno por ahí que se ha escapado. Pero casi todos tienen su información. Bien, entonces, si no hay más consultas, vamos a ir cerrando. Ahí llegaron los chicos que faltaban, creo que todavía estaba por ahí. Carmen García, ¿llegó? ¿Carmen? Entonces está como falta, ¿no? Yendi Huasco. Yendi, ¿se encuentra alguna compañera que confirme que no ha entrado? No, eso es él. Y nadie más. Esas son las únicas dos personas que estaban faltando y que por lo visto no han venido ya el día de hoy. Bien, entonces agradecerles y ya nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, mis estimados. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, profesor.